¿Qué haces aquí a estas horas? La voz profunda de Alejandro resonó en la cocina. Luciana levantó la mirada de sus libros, sobresaltada. Se le cayó el lápiz al suelo. El señor de la casa, en bata azul y con el pelo despeinado, la observaba desde el umbral. Su corazón latió con fuerza. «Señor Herrera, yo... lo siento mucho». Cerró rápidamente el libro de Derecho Constitucional. «Ya estaba recogiendo. No sabía que usted...» «No contestaste mi pregunta», interrumpió él, acercándose a la mesa. Luciana respiró profundo, preparada para ser despedida. 3 años de trabajo impecable terminados por estudiar a escondidas. «Estoy estudiando, señor, después de mis tareas. Nunca descuido mis responsabilidades, se lo prometo». Alejandro tomó uno de los libros, examinándolo con curiosidad. En lugar de molestia, sus ojos reflejaban interés. «¿Derecho?», preguntó sorprendido. «Sí, señor. Es un programa a distancia. Siempre he querido ser abogada». Un silencio incómodo llenó la cocina. Afuera la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Eran casi las 2 de la madrugada. «¿Por qué estudias a escondidas, Luciana?». Ella bajó la mirada, acomodando nerviosamente sus papeles. No quería molestar. La señora Beatriz, su madre, ella piensa que no es mi lugar. Alejandro frunció el ceño. Conocía bien la actitud de su madre hacia el personal. «¿Cuánto tiempo llevas estudiando así?». «2 años, señor. Voy a mitad de carrera». Alejandro se sirvió un vaso de agua, procesando la información. Durante 3 años esta mujer había limpiado su casa, servido sus comidas, y él apenas sabía su nombre. Ahora descubría que tenía una vida, sueños, ambiciones. «Mi padre era abogado», dijo finalmente. «Tenía una biblioteca completa de libros de derecho que nadie usa desde que murió». Luciana lo miró, insegura de cómo responder. «Podrías usarla si quieres. Es mejor que este rincón de la cocina». Antes de que Luciana pudiera agradecer, el teléfono de Alejandro sonó con urgencia. Su expresión cambió al instante. «¿Qué? ¿Cuándo? Voy para allá inmediatamente». Colgó, pálido. «Mi madre tuvo un derrame. Está en el hospital». «Lo siento mucho, señor», respondió Luciana, genuinamente preocupada a pesar de la difícil relación con doña Beatriz. «Tendrás que preparar la habitación de invitados mañana. Cuando se recupere, vendrá a vivir aquí. Necesitará cuidados constantes». Luciana asintió, ocultando su preocupación. La presencia permanente de doña Beatriz significaba el fin de su santuario nocturno y posiblemente de sus estudios. Las semanas siguientes, Luciana visitaba a su familia en su día libre. En un pequeño departamento en Iztapalapa, su madre Mercedes preparaba tamales mientras escuchaba a su hija. «La señora Beatriz me mira como si fuera basura, mamá, y ahora vivirá en la casa». Mercedes continuó amasando, sus manos arrugadas por años de trabajo doméstico. «No dejes que te quite lo que es tuyo, hija. Tus estudios son sagrados». Luciana pensó en su padre, quien murió sin poder pagar un abogado cuando lo acusaron injustamente de un robo. «Por eso quiero ser abogada, para defender a gente como papá». De regreso en la mansión, Luciana limpiaba la habitación donde Beatriz se instalaría. Las sábanas de seda, los muebles de caoba y los cuadros costosos contrastaban con el pequeño cuarto que ella compartía con su hermana menor en Iztapalapa. Esa noche, mientras ordenaba la biblioteca como le habían pedido, Alejandro entró silenciosamente. «Luciana, he estado pensando en tu situación», dijo, sorprendiéndola. «No es justo que abandones tus estudios por la llegada de mi madre». Ella no supo qué responder. «Puedes usar la biblioteca por las noches. Nadie viene aquí, ni siquiera yo». Luciana observó los estantes llenos de libros, algunos que serían muy útiles para sus clases. «Gracias, señor, pero...» «Alejandro», la corrigió. «Cuando hablemos de tus estudios, llámame Alejandro. No soy tu jefe en eso». «Pero su madre... mi madre tendrá que adaptarse. Además, hablaré con el ama de llaves para ajustar tus horarios. Podrías terminar antes tus tareas en la tarde para tener más tiempo de estudio». Por primera vez en años, Luciana sintió que alguien valoraba sus sueños. «No sé cómo agradecerle, señor Alejandro». Él sonrió levemente. «Quizás podrías contarme algún día por qué elegiste derecho». Antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Beatriz había llegado.
acompañada de enfermeras y maletas. La expresión de Luciana se ensombreció. Con la llegada de doña Beatriz comenzaba una nueva etapa, llena de incertidumbre y desafíos. Abril llegó con una rutina diferente para todos en la mansión Herrera. Doña Beatriz, sentada en la terraza, observaba cada movimiento de Luciana como un halcón. «Esa taza está mal lavada. Hazlo de nuevo», ordenó, señalando una imaginaria mancha. Luciana respiró hondo y regresó a la cocina. Era el tercer error de la mañana. «La señora está insoportable hoy», murmuró Rosa, la cocinera. «Como todos los días desde que llegó», respondió Luciana, enjuagando nuevamente la ya impecable taza. Esa noche, Luciana entró cautelosamente a la biblioteca. Las lámparas de escritorio proyectaban un suave resplandor sobre los libros antiguos. Se sentó y abrió su computadora portátil, un regalo de su anterior empleadora. «Pensé que no vendrías». La voz de Alejandro la sobresaltó. «Perdón, no sabía que estaba aquí». Luciana se levantó rápidamente. «Puedo estudiar en otro momento». «No, quédate». Alejandro cerró el libro que estaba leyendo. «Te estaba esperando, de hecho. Encontré estos libros de mi padre que podrían ayudarte». Sobre el escritorio había 3 tomos de Derecho Constitucional, exactamente lo que necesitaba para su próximo examen. «Gracias, pero ¿por qué hace esto por mí?». Alejandro pensó un momento. «Mi padre vino de Chiapas sin nada. Estudió de noche mientras trabajaba de día. Nadie creyó en él excepto un profesor que le prestaba libros». Hizo una pausa. «Supongo que es mi forma de honrar su memoria». Por primera vez, Luciana vio al hombre detrás del señor de la casa. 2 semanas después, al salir de la mansión para comprar medicinas para doña Beatriz, una figura familiar esperaba en la esquina. «Lucy, mi reina, qué guapa estás». Miguel Torres, con su sonrisa torcida y chaqueta de cuero, se acercó demasiado. «¿Qué haces aquí, Miguel?». Luciana retrocedió un paso. «Vine a verte, mi amor». «Te extraño». Intentó abrazarla. «Terminamos hace un año. Por favor, déjame en paz». Miguel cambió su expresión a una más seria. «Te vi muy cómoda con tu patrón el otro día. ¿Ya te acostaste con él? ¿Por eso no quieres volver conmigo? ¡Estás loco!». Luciana intentó alejarse, pero Miguel la sujetó del brazo. «Te conviene ser mi novia, Lucy. Trabajas en una casa de ricos. Podríamos...». «¿Todo bien, Luciana?». Rafael Aguilar, el socio de Alejandro, bajaba de su auto. Miguel soltó inmediatamente el brazo de Luciana y se alejó, no sin antes susurrarle: «Esto no se queda así». Las noches en la biblioteca se volvieron una rutina. Alejandro no siempre estaba presente, pero cuando coincidían, conversaban sobre los casos que Luciana estudiaba. «Es fascinante cómo el derecho laboral ha evolucionado», comentó Alejandro una noche. «Mi empresa tiene abogados que solo se dedican a eso». «Es lo que quiero especializarme», respondió Luciana, animada. «Hay mucho abuso contra los trabajadores, especialmente domésticos». Un silencio incómodo siguió a su comentario. «Perdón, no quise insinuar que usted...». «No, tienes razón», interrumpió él. «Nunca me había cuestionado las condiciones laborales del personal. Supongo que es fácil no ver lo que no nos afecta directamente». Esa noche, la conversación se extendió hasta la madrugada. «Hijo, necesito hablar contigo», anunció Beatriz durante el desayuno. Alejandro levantó la vista del periódico. «Rafael me contó sobre una mujer perfecta para ti, Sofía Cárdenas, la hija de Eduardo. Tiene una galería de arte y viene de una excelente familia». «Mamá, no empieces. Llevas 2 años solo. Es hora de rehacer tu vida. Ya invité a Sofía a cenar mañana». Alejandro miró a Luciana, quien disimuladamente servía el café, evitando su mirada. «Como quieras, mamá». La cena con Sofía Cárdenas fue exactamente como Alejandro esperaba. Elegante, culta y hermosa, Sofía representaba todo lo que su círculo social consideraba adecuado. «Tu madre me mostró fotos de tu proyecto en Monterrey», comentó Sofía. «Es impresionante». Beatriz sonreía complacida. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro aceptó una invitación a una segunda cita. Durante las siguientes semanas, Alejandro salió regularmente con Sofía, pero sus pensamientos a menudo divagaban hacia las conversaciones nocturnas con Luciana. Una noche de junio, mientras Alejandro cenaba con clientes importantes, y Sofía,
Se encontró explicando un concepto legal que Luciana le había mencionado. «No sabía que te interesaba tanto el derecho laboral», comentó Sofía intrigada. «Pareces distraído últimamente». Esa misma noche, Luciana recibió los resultados de sus exámenes parciales. Había obtenido la calificación más alta de su generación a pesar de sus complicadas circunstancias. Incapaz de contener su emoción, corrió a la biblioteca donde Alejandro revisaba planos. «Lo logré», exclamó, olvidando momentáneamente las formalidades. «Primera de mi clase». Alejandro, contagiado por su entusiasmo, se levantó y la abrazó impulsivamente. «Felicidades. Sabía que lo conseguirías». Por un breve instante el mundo desapareció. Solo existían ellos dos en la biblioteca, hasta que un carraspeo los devolvió a la realidad. Beatriz, apoyada en su bastón, los observaba desde la puerta con una expresión gélida. «Alejandro, necesito hablar contigo. Inmediatamente». Luciana bajó la mirada, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible que cambiaría todo. «¿Qué demonios fue eso?». Beatriz cerró la puerta del estudio con fuerza, abrazando a la sirvienta como si fuera de nuestra clase. Alejandro se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Mamá, solo celebrábamos sus calificaciones, no es lo que piensas». «¿Me crees estúpida?». Beatriz golpeó el piso con su bastón. «He visto cómo la miras, como tu padre miraba a esa secretaria antes de abandonarnos. No compares situaciones, esto es completamente diferente». Beatriz se acercó, su voz ahora baja y amenazante. «Escúchame bien. Si continúas con esta amistad, retiraré mi apoyo al proyecto de Guadalajara. Sabes que sin mi firma como socia, perderás la inversión». Alejandro la miró incrédulo. «¿Me estás chantajeando?». «Te estoy salvando de cometer el mismo error que tu padre», respondió ella dirigiéndose a la puerta. «Esa muchacha busca subir de posición. No sería la primera vez que una criada seduce al patrón». Después de esa conversación, Alejandro comenzó a evitar las sesiones nocturnas en la biblioteca. Cuando coincidía con Luciana, apenas intercambiaban palabras. El silencio entre ellos crecía como un muro invisible. «No ha venido en 2 semanas», comentó Luciana a Rosa mientras preparaban la cena. «El señor está muy ocupado con la señorita Sofía», respondió la cocinera. «Dicen que pronto habrá compromiso». Luciana sintió una punzada que prefirió ignorar. ¿Qué esperaba? ¿Que un millonario se fijara en ella? Al salir para su día libre, Miguel la esperaba nuevamente. «Hasta que sales, mi reina», dijo siguiéndola por la calle. «¿Ya te cansaste de perseguir a tu patrón? Déjame en paz, Miguel». Él la tomó del brazo acercándola. «Sé lo que intentas hacer, crees que ese rico te va a sacar de pobre», se burló. «Cuando se canse de ti, yo seguiré aquí». «Nunca volveré contigo», respondió ella zafándose, «y no hay nada entre el señor Herrera y yo». A la vieja Beatriz no le gustaría saber que su nuera perfecta fue reemplazada por la chacha, ¿verdad?, amenazó. «Sería una lástima que perdiera su trabajo, señorita abogada». Agosto llegó con la noticia de que Alejandro había ganado un prestigioso premio de arquitectura. La mansión se preparaba para una gran celebración con los más destacados empresarios y arquitectos del país. «Quiero todo impecable», ordenó Beatriz a los empleados. «Vendrán personas muy importantes». Para Luciana esos días fueron agotadores. Apenas tenía tiempo para estudiar, y cuando lo hacía, era en su pequeña habitación en vez de la biblioteca. La noche de la celebración la mansión resplandecía. Desde la cocina, Luciana observaba a los invitados llegar en autos lujosos. Sofía, del brazo de Alejandro, deslumbraba con un vestido rojo y joyería que probablemente costaba más que todo lo que Luciana ganaría en su vida. «Luciana, lleva esta bandeja a la sala principal», indicó Rosa. Con su uniforme perfectamente planchado, Luciana se mezcló entre los invitados ofreciendo canapés. Cuando se acercó a Alejandro, sus miradas se cruzaron brevemente antes de que él desviara la vista, como si verla doliera. «Alejandro Herrera, un arquitecto con conciencia social», comentaba un periodista. «Su proyecto en Guadalajara integrará viviendas accesibles con espacios culturales. Mi hijo siempre ha tenido sensibilidad por las causas justas», intervino Beatriz, mirando significativamente a Sofía. «Y pronto tendremos otra celebración, ¿verdad?». Alejandro pareció incómodo con la insinuación del compromiso, pero no la contradijo.
Luciana se dirigía a la cocina cuando escuchó un alboroto en la entrada principal. «Déjenme pasar. Quiero ver a Luciana Fuentes». El corazón de Luciana se detuvo al reconocer la voz de Miguel. «¡Seguridad!», gritó el mayordomo. Miguel, evidentemente borracho, forcejeaba con 2 guardias. «Suéltenme. Todos deberían saber la verdad sobre la mosquita muerta de Luciana». Alejandro se acercó rápidamente. «¿Qué sucede aquí? Ahí está el millonario», gritó Miguel. «¿Ya te contó tu sirvienta que se roba tus cosas para pagar sus estudios? Pregúntale de dónde saca para sus libros y su computadora». Los invitados observaban atónitos. Luciana, paralizada por la vergüenza, dejó caer la bandeja que llevaba. «Sáquenlo de aquí», ordenó Alejandro. Pero el daño estaba hecho. Los murmullos se extendieron entre los invitados, mientras Miguel era arrastrado fuera, gritando obscenidades. Beatriz, pálida por la humillación, se tambaleó. «¡Mamá!». Alejandro corrió hacia ella cuando comenzó a desplomarse. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien. En medio del caos, con Beatriz siendo atendida y los invitados retirándose, Luciana tomó una decisión. Se quitó el delantal, subió a su habitación y comenzó a empacar sus pertenencias. Media hora después, con una pequeña maleta y lágrimas contenidas, Luciana dejó una nota de renuncia en la cocina y salió por la puerta de servicio. Su breve sueño de educación, y posiblemente algo más, había terminado en la peor pesadilla imaginable. El silencio en la habitación de Luciana era absoluto mientras doblaba su última blusa. 3 años de su vida en una maleta pequeña. El escándalo de la fiesta aún resonaba en su cabeza cuando la puerta se abrió sin aviso. «Te vas sin despedirte», dijo Alejandro parado en el umbral. Luciana cerró la maleta con un movimiento brusco. «No tengo cara para ver a nadie después de lo que pasó. ¿Cómo está su madre?» «Estable. Fue solo una crisis de ansiedad». Alejandro entró y cerró la puerta. «No puedes irte así». «¿Y cómo debería irme? ¿Con una banda tocando y confeti?», respondió ella, sorprendiéndose de su propio sarcasmo. «Su madre tenía razón sobre mí. No pertenezco aquí». «¿De qué hablas?» «De esto», señaló a su alrededor. «De pretender que podía estudiar leyes mientras limpiaba pisos. De pensar que usted…» Se detuvo, incapaz de completar la frase. «¿Que yo qué, Luciana? Que usted realmente me veía como a una igual», dijo finalmente. «Pero somos de mundos diferentes, señor Herrera. Esta noche quedó muy claro». Alejandro se acercó, la frustración evidente en su rostro. «¿Y crees que no lo sé? ¿Crees que no he pensado en eso cada noche que evité la biblioteca?». Su voz se quebró. «Me comporté como un cobarde. Dejé que mi madre me manipulara como cuando tenía 15 años». Luciana lo miró sorprendida. Nunca lo había visto tan vulnerable. «Sobre lo que dijo ese hombre…», comenzó ella. «Rafael ya me contó todo sobre Miguel Torres», interrumpió Alejandro. «Sé que fue tu exnovio. Sé que te ha estado acosando y que sus acusaciones son mentiras». «¿Rafael? ¿Cómo sabe él? Te vio discutiendo con Miguel hace semanas. Investigó y descubrió que tiene antecedentes por fraude y violencia doméstica», explicó Alejandro. «Rafael se preocupó por ti, aunque yo estaba demasiado ocupado fingiendo que no me importabas». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Rosa. «Señor, la señorita Sofía está preguntando por usted». Alejandro asintió. «Dile que voy en un momento». Se volvió hacia Luciana. «Esta conversación no ha terminado. Por favor, no te vayas todavía». Cuando Alejandro salió, Luciana se sentó en la cama abrumada. ¿Qué significaba todo esto? En el salón principal, Sofía esperaba mientras los últimos invitados se retiraban. «¿Está bien tu madre?», preguntó con genuina preocupación. «Sí, gracias por quedarte», respondió Alejandro. «Lamento que la noche terminara así». Sofía tomó su bolso, preparándose para irse. «¿Sabes, cuando mi esposo murió hace 3 años, creí que nunca volvería a sentir nada por nadie», dijo con una sonrisa triste. «Eres un buen hombre, Alejandro, pero tu corazón está en otro lugar». «Sofía, yo…». «No tienes que explicar nada», lo interrumpió. «La vida es demasiado corta para pretender. Lo aprendí de la manera difícil». Antes de salir, añadió: «Por cierto, la chica del servicio, la forma en que la miras, es la misma en que mi Antonio me miraba a mí,
No lo desperdicies. Beatriz descansaba en su habitación cuando Alejandro entró. Su madre parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Ya la despediste?, preguntó sin rodeos. No, mamá, y no voy a hacerlo. Beatriz intentó incorporarse, indignada. Después del escándalo que provocó, todos nuestros amigos presenciaron esa vulgaridad. El único vulgar fue ese hombre, no Luciana. Alejandro se sentó al borde de la cama. ¿Sabes por qué papá se fue realmente, mamá? La pregunta pareció golpear a Beatriz físicamente. No te atrevas. No fue por su secretaria, como siempre has dicho, continuó Alejandro. Se fue porque no soportaba tu elitismo, tu constante desprecio hacia cualquiera que no viniera de buena familia. Beatriz desvió la mirada. Tú no sabes nada. Lo sé todo, respondió él. Me lo contó antes de morir. Me pidió que no fuera como tú, que no juzgara a las personas por su origen, sino por su carácter. Alejandro se levantó y sacó de su bolsillo los resultados de Luciana. Mira, colocó los papeles sobre la cama. Primera de su clase mientras trabaja jornada completa. Tiene más determinación y carácter que muchos de nuestros refinados amigos. Antes de salir, añadió, voy a apoyarla en su educación, con o sin tu aprobación, y si decides retirar tu apoyo al proyecto de Guadalajara, lo aceptaré. Algunas cosas son más importantes que el dinero. Mientras tanto, en Iztapalapa, Luciana relataba lo sucedido a su familia. No puedo volver ahí, mamá. Fue humillante. Mercedes escuchaba en silencio mientras su hija menor, Carmen, de 19 años, intervenía. ¿Estás renunciando porque es demasiado difícil o porque tienes miedo de lo mucho que lo quieres? Carmen, regañó Mercedes. No, mamá, es la verdad, insistió Carmen. Luciana siempre ha sido la fuerte, la responsable, pero cuando se trata de luchar por lo que realmente quiere para ella misma, siempre encuentra excusas. Luciana miró a su hermana, sorprendida por su perspicacia. No es tan simple. Nunca lo es, respondió Carmen. Pero si dejas que Miguel te quite esta oportunidad, gana él. Y gana la señora Beatriz, que cree que no mereces más que ser sirvienta. Mercedes tomó las manos de Luciana. Tu padre estaría tan orgulloso de lo que has logrado, mija. No dejes que nadie te convenza de que no mereces tus sueños. Esa noche, Luciana no pudo dormir. Las palabras de su familia, la confrontación con Alejandro y su propia confusión interna la mantuvieron despierta hasta el amanecer. Quizás Carmen tenía razón. Quizás tenía más miedo del éxito que del fracaso, porque el éxito significaría que realmente podía aspirar a más, incluso a algo que parecía imposible, un futuro donde ella y Alejandro no estuvieran separados por las barreras invisibles de la clase social. Con esta revelación, tomó una decisión. Seguiría estudiando, buscaría otro trabajo y terminaría su carrera. Si el destino quería que volviera a cruzarse con Alejandro Herrera, tendría que ser en condiciones diferentes, como iguales. Lo que no sabía era que el destino ya estaba trabajando en formas que no podía imaginar. El edificio de la universidad en Oaxaca bullía de actividad. Estudiantes de Derecho hacían fila para inscribirse a los exámenes finales de semestre. Entre ellos, Luciana esperaba su turno repasando mentalmente los documentos que necesitaba presentar. 3 meses habían pasado desde aquella desastrosa noche en la mansión Herrera. Ahora vivía con su familia y trabajaba medio tiempo en un despacho jurídico como asistente, ganando menos, pero conservando tiempo para estudiar. Fuentes Ramírez, Luciana, llamó la secretaria. Al acercarse al mostrador, la mujer revisó su expediente con expresión confusa. Hay una nota especial en tu caso, dijo entregándole un sobre. Parece que tienes una beca completa a partir de este semestre. Debes pasar por la oficina del director. Luciana abrió el sobre, atónita. Era una carta oficial de la Fundación Herrera para la Educación Superior, otorgándole una beca completa que incluía manutención y materiales. Debe haber un error, murmuró. Yo no solicité esto. No es un error, dijo una voz familiar detrás de ella. Luciana se giró para encontrarse cara a cara con Alejandro. Vestía casual, tan diferente del empresario en traje que recordaba. Sus ojos seguían siendo los mismos que la miraban en la biblioteca durante sus conversaciones nocturnas. ¿Qué haces aquí?,
preguntó ella demasiado sorprendida para mantener las formalidades. ¿Podemos hablar?, respondió él, señalando las bancas del jardín central. Aturdida, Luciana lo siguió. Los estudiantes pasaban a su alrededor sin prestarles atención, un cambio refrescante después del escrutinio constante en la mansión. ¿Me estás siguiendo?, preguntó ella una vez sentados. No exactamente, respondió Alejandro, aunque admito que me tomó tiempo encontrarte. ¿Por qué? Alejandro respiró profundo antes de responder. Estos meses lejos de ti me ayudaron a ver las cosas con claridad. Lo que mi madre hizo, lo que yo permití con mi silencio, no estuvo bien. Hizo una pausa, observando a los estudiantes pasar. He reorganizado mi vida, Luciana. Contraté una enfermera de tiempo completo para mi madre. Creé una fundación para apoyar a trabajadores domésticos que quieren estudiar. Sonrió levemente. Inspirada en ti, por supuesto. Luciana procesaba la información lentamente. ¿Y tu madre? ¿Ella está de acuerdo con esto? Ha sido difícil, admitió Alejandro. Está en terapia. Su terapeuta dice que gran parte de su elitismo viene de inseguridades profundas. No ha cambiado completamente, pero ha dado pequeños pasos. Luciana miró el sobre en sus manos. No puedo aceptar esto. Parecería que estoy comprando tu afecto, completó él. Por eso la beca está a cargo de un comité independiente. Tú la ganaste por tus méritos académicos. Yo solo sugerí tu nombre. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Te propongo algo diferente, continuó Alejandro. La fundación necesita una directora que entienda realmente las dificultades de estudiar mientras se trabaja. Alguien con experiencia personal y conocimientos legales. Luciana lo miró con sorpresa. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad de construir algo significativo, de ayudar a otros como tú, respondió. Con un salario justo, por supuesto. Podrías terminar tus estudios y ganar experiencia profesional al mismo tiempo. Luciana desvió la mirada considerando la propuesta. ¿Y nosotros? ¿Qué pasaría con esto? Hizo un gesto vago entre ambos. Eso depende de ti, respondió Alejandro. No quiero que te sientas obligada a nada. Si decides trabajar en la fundación sería como mi igual, no como mi empleada. Luciana guardó silencio, abrumada por las posibilidades. Hay algo más que debes saber, añadió ella finalmente. Me ofrecieron una pasantía en la Organización de Derechos Laborales en la Ciudad de México. Es una oportunidad única. La expresión de Alejandro pasó de la sorpresa a una sonrisa genuina. Eso es maravilloso, Luciana. Deberías aceptarla. ¿De verdad lo crees? Absolutamente, afirmó. De hecho, es extraño que lo menciones. Alejandro sacó un folder de su mochila y se lo entregó. Encontré esto entre los papeles de mi padre. Son registros de donaciones anónimas que hizo durante años a esa misma organización. Luciana revisó los documentos con incredulidad. También descubrí que estableció un fondo específicamente para estudiantes de Oaxaca, continuó Alejandro. Parece que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse de alguna manera. Un estudiante pasó junto a ellos, tropezando accidentalmente con Luciana. Los papeles cayeron al suelo, rompiendo la intensidad del momento. Mientras los recogían, sus manos se rozaron brevemente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Luciana. Cuando renuncié, sentí que perdía mi oportunidad de cambiar mi vida. Ahora veo que era necesario para encontrar mi camino real. A veces hay que perder algo valioso para ganar algo invaluable, respondió Alejandro. Mi padre solía decir eso. Se miraron en silencio, un entendimiento mutuo creciendo entre ellos. Entonces, ¿qué dices?, preguntó finalmente Alejandro. ¿Aceptarías la pasantía y, quizás después, considerar la dirección de la fundación? Luciana sonrió por primera vez desde que lo vio. Creo que es hora de construir puentes en lugar de ver muros, ¿no crees? Alejandro extendió su mano, un gesto formal que contrastaba con la intimidad de su mirada. Bienvenida a tu nuevo capítulo, licenciada Fuentes. Luciana tomó su mano, sintiendo que algo fundamental había cambiado. Ya no era la sirvienta y el patrón. Eran dos personas eligiendo caminar juntas, construyendo algo nuevo desde cimientos más sólidos que las viejas estructuras sociales que habían intentado separarlos. Lo que no sabían era que el destino aún tenía una sorpresa más para ellos,
una que cambiaría sus vidas para siempre. Diciembre cubrió la Ciudad de México con luces navideñas. En las oficinas de la Organización de Derechos Laborales, Luciana organizaba expedientes mientras consultaba su reloj. ¿Nerviosa por la presentación?, preguntó Daniela, su mentora en la pasantía. Un poco, admitió Luciana. No todos los días defiendes tu primer caso real. Habían pasado 6 meses desde su reencuentro con Alejandro en Oaxaca. La pasantía había resultado más desafiante y gratificante de lo que esperaba. Y aunque veía a Alejandro regularmente, mantenían una relación profesional respetuosa que lentamente evolucionaba hacia algo más personal. El teléfono vibró con un mensaje. Estaré en primera fila. El pequeño tribunal laboral estaba lleno. Luciana, con un traje formal sencillo pero elegante, un regalo de su hermana Carmen, respiró profundo antes de presentar su caso. Señor juez, mi clienta trabajó 18 años como empleada doméstica sin contrato, sin prestaciones y sin horarios definidos. Su voz, antes tímida, ahora resonaba con autoridad. Entre el público, Alejandro la observaba con orgullo. Junto a él estaba, sorprendentemente, Beatriz, apoyada en su bastón pero atenta a cada palabra. Cuando el juez falló a favor de la trabajadora doméstica, la sala estalló en aplausos. Era un precedente importante. «Felicidades», dijo Alejandro al encontrarse en el pasillo. «Estuviste brillante». «No esperaba verte aquí», respondió Luciana mirando a Beatriz con cautela. La mujer mayor se acercó lentamente. «Fue interesante su argumentación, señorita Fuentes», dijo con esfuerzo visible. Alejandro insistió en que viniera. Dijo que me ayudaría a entender. Era lo más cercano a un cumplido que Beatriz podría ofrecer, y Luciana lo aceptó con una sonrisa. «Gracias por venir, doña Beatriz». La gala inaugural de la Fundación Herrera se celebraba en un elegante hotel del centro histórico. Como directora ejecutiva, Luciana supervisaba cada detalle mientras terminaba su último semestre de Derecho. «El gobernador acaba de llegar», anunció Rafael, ahora encargado de las relaciones públicas de la Fundación, «y hay al menos 15 reporteros esperando entrevistas». Luciana alisó su vestido azul marino, mucho más modesto que los que solía llevar Sofía, pero igualmente elegante, y se preparó para su discurso. Desde el podio, observó la transformación de su vida en un año. Su familia ocupaba una mesa central, incluyendo a Carmen, quien ahora estudiaba medicina gracias a la primera beca otorgada por la Fundación. Mercedes, con lágrimas de orgullo, aplaudía cada logro mencionado. «Esta fundación nació de una simple conversación nocturna», explicó Luciana al público. «Una conversación que demostró que cuando dejamos de ver las diferencias y empezamos a construir puentes, lo imposible se vuelve posible». Su mirada se cruzó con la de Alejandro, comunicando sin palabras lo que ambos sentían. Esa noche, después de que los invitados se retiraran, Alejandro la llevó a la biblioteca de la mansión Herrera. «¿Por qué me traes aquí?», preguntó ella confundida. «Pensé que íbamos a celebrar con los demás». La biblioteca estaba iluminada con pequeñas luces que recordaban a aquellas noches de estudio. En el centro, sobre el escritorio donde habían compartido tantas conversaciones, había un libro antiguo. «Este lugar es donde realmente te vi por primera vez», explicó Alejandro. «No como parte del personal, sino como la mujer brillante, determinada y valiente que eres». Luciana acarició las estanterías, recordando. Parece que fue en otra vida. La sirvienta estudiando a escondidas y el patrón descubriéndola. «No uses esas palabras», pidió Alejandro acercándose. «Nunca fuiste solo una sirvienta, ni yo quería ser el patrón». Tomó el libro del escritorio y se lo entregó. Era de mi padre, su primer código civil con todas sus anotaciones. Al abrirlo, Luciana encontró una pequeña caja de terciopelo entre sus páginas. Su corazón se aceleró. «Alejandro», él tomó la caja y se arrodilló frente a ella. «Luciana Fuentes, me enamoré de tu mente primero, de tu determinación después y finalmente de cada parte de ti. ¿Me harías el honor de construir una vida juntos, como iguales, como compañeros, como familia?» Con manos temblorosas, Luciana tomó el anillo sencillo pero elegante. «Sí», respondió con lágrimas de felicidad. «Sí quiero».
En el umbral de la biblioteca, observando discretamente, Beatriz contemplaba la escena. Su expresión era indescifrable, pero cuando Alejandro levantó la mirada y la vio, ella asintió levemente antes de retirarse. Era un pequeño gesto, pero significaba más que 1000 palabras. Un reconocimiento silencioso de que su hijo había elegido bien, de que quizás ella había estado equivocada y de que algunas tradiciones merecían ser cuestionadas para dar paso a algo nuevo y mejor. Mientras Alejandro y Luciana se abrazaban en la biblioteca, rodeados de libros que habían sido testigos de su inusual historia de amor, ambos sabían que habían derribado muros que parecían impenetrables. No solo los muros entre ellos, sino también los invisibles que la sociedad construye para separar a las personas por su origen, su educación o su posición económica. Aquella noche, bajo la luz tenue de la biblioteca que una vez fue un refugio secreto y ahora era el escenario de un nuevo comienzo, sellaron una promesa que iba más allá del amor romántico. Era una promesa de construir juntos un mundo donde más personas pudieran cruzar los puentes que ellos habían comenzado a tender. Y en la distancia, como si desde algún lugar pudiera verlos, el espíritu del padre de Alejandro sonreía ante la continuación de su legado de justicia e igualdad, ahora en manos de su hijo y de la extraordinaria mujer que había elegido como compañera de vida. 5 años habían pasado desde aquel momento en la biblioteca. La mansión Herrera Fuentes, como ahora todos la llamaban, se había transformado sutilmente. Las mismas paredes elegantes, los mismos cuadros valiosos, pero un espíritu diferente la habitaba. En el jardín, bajo la sombra de un ahuehuete centenario, Beatriz observaba a un pequeño de 3 años que corría persiguiendo una mariposa. Su nieto, Mateo, tenía los ojos de Luciana y la sonrisa de Alejandro. «¡Abuela, mira!», gritó el niño, mostrándole una hoja. Beatriz sonrió, un gesto que se había vuelto más frecuente con los años. Quien la hubiera conocido tiempo atrás, difícilmente reconocería en esta abuela cariñosa a la aristocrática mujer que una vez miró con desprecio a una empleada doméstica. «Es preciosa, mi amor», respondió, guardando la hoja en su bolsillo como si fuera un tesoro. Desde la terraza, Luciana contemplaba la escena mientras revisaba documentos. A sus 32 años, era una abogada respetada especializada en derechos laborales. Su bufete, pequeño pero influyente, había ganado casos emblemáticos que cambiaron la legislación para trabajadores domésticos. «¿Trabajando en domingo?», preguntó Alejandro, abrazándola por detrás. «Creí que habíamos acordado descansar los fines de semana». «Solo verificaba los últimos detalles del caso Torres», respondió recostándose en su pecho. «Mañana es el juicio final». El caso Torres, irónicamente, no tenía relación con su exnovio Miguel, sino con una familia de trabajadores agrícolas que luchaban por sus derechos. Era el tipo de caso que la apasionaba. «¿A qué hora llegan Rafael y Sofía?», preguntó, cambiando de tema. «En 1 hora», respondió Alejandro. «Traen fotos de su luna de miel en Argentina». ¿Quién hubiera imaginado que Rafael, el eterno soltero, y Sofía, la sofisticada galerista, encontrarían el amor entre ellos gracias a la boda de Alejandro y Luciana? La vida tenía formas curiosas de entrecruzar destinos. El timbre sonó, anunciando la primera visita. No eran Rafael y Sofía, sino Mercedes y Carmen, la madre de Luciana, ahora jubilada gracias al apoyo de su hija, y Carmen, recién graduada como médica, entraron cargadas de pasteles caseros. «¡Tía Carmen!», gritó Mateo corriendo desde el jardín para abrazar a su tía favorita. Carmen, con su bata blanca recién estrenada, lo alzó en brazos. «¿Cómo está mi científico favorito? ¿Sigues coleccionando insectos?». Mercedes se acercó a Beatriz, quien se incorporaba lentamente con ayuda de su bastón. Las dos abuelas, antes separadas por un abismo social, ahora compartían la adoración por el mismo nieto. «Te traje el té de hierbas que te mencioné», dijo Mercedes, entregándole un paquete. «Ayudará con tu artritis». «Gracias, Mercedes», respondió Beatriz con sincera gratitud. «Tu remedio anterior funcionó mejor que los medicamentos del doctor». Mientras las dos mujeres mayores intercambiaban consejos, Rosa, quien seguía siendo la cocinera, pero ahora con un contrato formal y beneficios completos, anunciaba que la comida estaba lista.
En el comedor principal, donde antes solo se servían cenas formales con invitados adecuados, ahora se reunía una familia diversa. La antigua mesa de caoba, que había presenciado tantas conversaciones elitistas, ahora escuchaba risas, anécdotas del hospital donde trabajaba Carmen, historias de los clientes de Luciana y los proyectos arquitectónicos de Alejandro, cada vez más enfocados en viviendas sociales sostenibles. Entre brindis y conversaciones, Luciana y Alejandro intercambiaron miradas cómplices. 5 años de matrimonio no habían disminuido la chispa entre ellos, alimentada por el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro. Después de la comida, mientras los demás se instalaban en la sala para esperar a Rafael y Sofía, Alejandro llevó a Luciana a la biblioteca. Este espacio seguía siendo su santuario particular, aunque ahora los libros de derecho se mezclaban con cuentos infantiles para Mateo. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro, entregándole un sobre. Dentro había documentos oficiales. La Fundación Herrera Fuentes había sido reconocida internacionalmente por su impacto en la educación de trabajadores. Ya habían ayudado a más de 100 empleados domésticos a obtener títulos universitarios. «Esto es asombroso», murmuró Luciana emocionada. «Empezamos con 5 becas y ahora...» «Y esto es solo el comienzo», completó Alejandro. «El gobernador quiere replicar el modelo en todo el estado». Se sentaron en el mismo sofá donde años atrás habían discutido casos legales. Ella como estudiante y él como mentor improvisado. «¿Recuerdas la primera noche que te encontré estudiando?», preguntó Alejandro. «¿Cómo olvidarla?», sonrió Luciana. «Estaba segura de que me despedirías. Y yo estaba fascinado de descubrir que la persona que limpiaba mi casa sabía más de jurisprudencia que yo». Rieron juntos, conscientes del largo camino recorrido. «El amor no elimina las barreras», reflexionó Luciana entrelazando sus dedos con los de su esposo. «Solo construye puentes para cruzarlas». Un grito alegre interrumpió el momento. Mateo entró corriendo, seguido por Carmen. «Papá, mamá, la tía Carmen me va a enseñar a usar un estetoscopio». Luciana levantó a su hijo, pensando en cuántas puertas se abrirían para él, que para ella habían estado cerradas. No porque fuera hijo de un arquitecto rico, sino porque crecería sabiendo que su valor no dependía de su origen, sino de su humanidad. Afuera, los jardines que una vez Luciana cuidó como empleada, ahora los disfrutaba como dueña. No por haberse casado con Alejandro, sino por haberse ganado su lugar en el mundo a través de su esfuerzo, su talento y su determinación. La historia del millonario y la sirvienta había evolucionado en algo más profundo. La historia de 2 seres humanos que, contra todo pronóstico, encontraron en el otro no solo amor, sino la inspiración para construir un mundo más justo. Y mientras el sol caía sobre la Ciudad de México, iluminando la mansión donde una vez las diferencias sociales parecían infranqueables, una nueva generación aprendía que los verdaderos valores no residían en apellidos o cuentas bancarias, sino en la capacidad de ver al otro como un igual, de tender puentes donde otros veían solo muros, y de creer que el amor, cuando es auténtico, puede transformar no solo a 2 personas, sino a toda una comunidad.